Aparentemente va a ser la última clase que vamos a tener sobre esta materia de sociología criminal. Ya esta semana, por favor, el día 22 perdón, el día 29, 28 de abril, el día domingo, ya cierra el tiempo para que ustedes presenten sus actividades. Cierra allí la plataforma para que ustedes puedan presentar los tres módulos y pues poder ser evaluados y por supuesto pues aprobar la materia. Sí les voy a pedir que lo hagan antes de esa fecha porque el tiempo era hasta hoy. Sin embargo, el tema de Semana Santa, pues se extendió una semana. Pude conversar con el coordinador de la universidad para que me permitiera y a ustedes se les permitiera una semanita más de manera de que puedan cumplir con sus actividades. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir al grupo, pueden escribir al privado para que ustedes pues puedan, digamos, desarrollar con satisfacción, pues a plenitud más bien sus actividades. Entonces, nosotros en la clase anterior, y para darle continuidad a lo que hemos venido hablando, veíamos cómo afecta desde el punto de vista neurológico el comportamiento del infractor de la ley. Y nosotros hablamos de una ciencia modestamente incipiente que es la neurocriminología. Y decíamos que la neurocriminología es el estudio del comportamiento del delincuente, del criminal, pero visto desde el cerebro, es decir, apoyándose en otras ciencias como la neuroimagen, se va a determinar las razones por las cuales un sujeto cometió un delito, en especial aquellos delitos considerados atroces, considerados de una alta criminalidad o de un alto impacto social, más bien, en especial los asesinos en serie. Entonces, yo traje para compartir con ustedes el caso de Charles Whitman. Charles Whitman fue el primer tirador, digamos, asesino en masa en Estados Unidos en 1966. Charles Whitman, con un rifle automático, subió al piso 26, 27 de la universidad donde él estudiaba en Texas y hirió más bien a más de 50 personas y asesinó entre 17 y 18 personas. Pero lo interesante y lo que nos importa estudiar desde el punto de vista de la sociología criminal es que este sujeto, luego de que se le dio muerte, de que se neutralizó, como ustedes, los funcionarios policiales así lo refieren, se sometió a una autopsia, una necropsia de ley, y se descubrió que en su cerebro tenía un tumor que de alguna u otra manera presionaba la amígdala cerebral. Yo les explicaba a ustedes en la clase anterior que la neurocriminología estudia el comportamiento del cerebro en sus diferentes etapas, o mejor dicho, en sus diferentes partes. Recordemos, les decía yo a ustedes que nuestro cerebro se desarrolla desde atrás hacia adelante, del lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo temporal y luego el lóbulo frontal. Y allí, en el lóbulo frontal, es donde se alojan las experiencias que en nuestro desarrollo cognitivo vamos acumulando. Y ya vamos a hablar de otro caso, el caso del payaso Pogo, de John Will en Estados Unidos. Pero este que quería comentarle, Charles Whitman, cuando se le realizó la autopsia, se descubrió allí que tenía un tumor en amígdala cerebral. La amígdala cerebral forma parte de nuestro sistema límbico, junto con el hipotálamo, el hipocampo allí, y eso nos ayuda, o en este espacio de nuestro cerebro, es lo que nos permite comportarnos y sobre todo manejar las emociones la resolución de conflictos principalmente, cómo reaccionamos frente a una situación de amenaza. Entonces, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de la neurocriminología, se determinó que este sujeto pues tenía esa conducta violenta, era un asesino serial que, como les dije, asesinó más de 18 personas, producto que en su cerebro se desarrolló un tumor que presionaba la amígdala cerebral y cambió su estructura desde el punto de vista biológico. Pero no solamente la neurocriminología estudia los aspectos biológicos de nuestro cerebro, sino también desde el punto de vista químico y biológico. No sé si yo le he comentado a ustedes, nuestro organismo como sustancias químicas que de manera natural segregamos
lo hacemos a través de las sensaciones placenteras, la dopamina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, son consideradas las hormonas de la felicidad. Pero, sobre todo en el caso de Luis Alfredo Garavito, no sé si les comenté en la clase anterior, un asesino serial en Colombia que asesinó más de 200 niños, violó y asesinó a más de 200 niños, se determinó que este sujeto tenía placer al momento de acudir al delito, cuando normalmente nosotros, las personas que evidentemente tenemos nuestro cerebro modestamente, normalmente desarrollado, pues lo que tenemos es remordimiento cuando hacemos daño a alguien o nos inhibimos más bien en la comisión de hechos punibles. Ese es el caso de Charles Whitman y de José Alfredo Garavito. Pero hay otro caso que también quería comentarle. Esto fue un profesor en Estados Unidos, está en el anonimato la identidad de este sujeto. Lo que sí no está en anonimato fueron los médicos, neurólogos que realizaron la investigación, el trabajo científico que se desarrolló sobre esta persona. Jeffrey Brooks y Russell Sheldon eran los médicos que analizaron a este profesor y comenzó a notarse en él una conducta con propensión hacia la pornografía, con propensión hacia el abuso sexual de niños, niñas, adolescentes, pedofilia y pederastia. Recordemos que la pedofilia y la pederastia pues, es la atracción hacia el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes. Pero a través de un examen neurológico, a través de la imagen en tiempo real que se realizaba a través de resonancias magnéticas, tomografías, electroencefalogramas, se pudo determinar que este sujeto tenía un tumor que presionaba, de igual manera como en el caso de Charles Willman, la amígdala cerebral que se encuentra en nuestro sistema límbico. Y eso predispuso a este sujeto a la comisión de hechos punibles de naturaleza sexual. Lo importante y destacar desde el punto de vista científico para este individuo es que en una cirugía se extirpó, como lo dicen los médicos, utilizando los términos de la medicina, como lo dicen los médicos, se extirpó este tumor y digamos, la conducta criminal de este sujeto desapareció. Posteriormente, con el desarrollo del tiempo, 1, 2, 3 años, el tumor volvió a aparecer y la conducta de este sujeto predisponente a la comisión de hechos punibles en abusos sexuales, niños, niñas, adolescentes, también apareció. Entonces, resulta interesante desde el punto de vista desde la neurociencia, desde la neurocriminología, el estudio del cerebro para poder que las políticas públicas destinadas a la seguridad, a la prevención, a la represión y un concepto que por favor quiero que siempre tengan presente, que es predecir el delito. Gene Hillborn, que fue el padre de la neurocriminología, incluyó un nuevo concepto en la prevención y represión del delito, que tiene que ver con la predicción, predecir el delito. Yo estoy seguro que ustedes, muchachos, Jaime, Vera, Leandro y los que están conectados y los que nos vean en diferido, han escuchado hablar sobre la profilaxia social. La profilaxia social, cuando hablamos de profilaxia social, es un concepto netamente, o mejor dicho, cuando tomamos prestado la palabra profilaxia, es un concepto. No, profe, no he escuchado hablar sobre la profilaxis Ah, social. bueno. Les pido que por favor lo investiguen. Fíjate, la profilaxia es un concepto que tomamos desde la odontología, la salud bucal. Pero cuando lo tomamos prestado desde el punto de vista de la criminología y desde el punto de vista, por supuesto, de las políticas públicas que van dirigidas a la prevención, represión y predicción del delito, se llama profilaxia social, es decir, la salud dentro de la sociedad. Cuando hacemos las visitas a los centros de expendio de alcohol, sabemos que eso es un punto donde, digamos que yo llamaría una bomba de relojería, donde allí en cualquier momento pues, puede estallar la comisión de hechos punibles, microtráfico, prostitución, sustancias, el consumo de sustancias prohibidas, y por supuesto eso denota o atrae más bien como un imán delitos como lesiones personales, inclusive hasta homicidio, o en algunos casos daños de carácter patrimonial, cuando de carácter, sí, patrimonial,
cuando son los vehículos los que llevan, digamos, estos daños en el momento de la rabia, de la ira, del comportamiento agresivo, violento que existe en las personas que están allí. Entonces, eso es lo que se llama profilaxia social. Pero la neurocriminología nos incluye un nuevo término se habla de la profilaxia penitenciaria. Sabemos nosotros que desde el punto de vista de la sociología criminal, avanzando en el delito y cómo prevenimos y reprimimos el delito, anteriormente la forma como se reprimía el delito era de una manera para infringir dolor. Era la forma como se prevenía el delito anteriormente. En la actualidad, la norma, en el derecho penal encontramos pues un castigo de carácter corporal. ¿Cuál es ese castigo de carácter corporal? Pues la privación, privar de libertad al infractor de la ley. Pero en la antigua Grecia y en los romanos se utilizaba un castigo que infringía dolor en el sujeto que cometía un delito. Y encontrábamos allí, por ejemplo, el empalamiento, la crucifixión. Es otro ejemplo de eso, el toro de Falaris y el escafismo. El escafismo es una de las formas más crueles de las que he revisado de castigar al infractor de la ley. Se le hacía pequeñas incisiones en la piel, en el cuerpo de la persona que había cometido un delito, vivo, por supuesto, este sujeto, se colocaba en un cajón amarrado allí, sometido, y se le colocaba en su cuerpo leche y miel, lo que provocaba infecciones. Y era su infección, los gusanos, las moscas, lo que provocaba su cuerpo, que venían consumiendo de manera lenta y dolorosa a este sujeto hasta que definitivamente pues, le causaba la muerte. Esto evidentemente cambió con el transitar de los tiempos, con el transcurrir de las épocas, y actualmente pues en el derecho penal se habla de una privación, privarlo de libertad, como extirpar de la sociedad, sacarlo de la sociedad al infractor de la ley y llevarlo a un centro penitenciario. La neurocriminología pretende resaltar más bien la identificación clínica de algún daño cerebral causado genéticamente o a través del desarrollo cognitivo de este sujeto. Yo le hacía a ustedes las preguntas en anteriores clases si el sujeto, si, perdón, si el delincuente nace o se hace. Fíjate, hay estudios que han referido, como el que acabo de mencionar ahorita, de Charles Willman, de este profesor, que había una alteración desde el punto de vista genético que predisponían a este sujeto a la comisión de hechos punibles. Pero hay otros ejemplos como el payaso, como Powell Payaso en los años de 1960 en Estados Unidos, de nombre John Will. Este sujeto asesinó también y violó a más de 20, 30 niños, pero cuando comenzó a realizarse una entrevista del por qué este sujeto acudía a la Comisión de Hechos Punibles, pues se determinó una conducta sociópata. Es decir, este sujeto había sido sometido a altos niveles de violencia y abusos sexuales en su niñez y su pubertad. Por eso les decía hace un momento que esta parte de nuestro cerebro, el lóbulo frontal, es la última que se desarrolla. Y allí encontramos nuestras experiencias desde la niñez hasta la adolescencia y la pubertad. Y esa parte del cerebro es lo que nos ayuda a resolver o de manera satisfactoria y positiva la resolución de los conflictos. Si nosotros tenemos una alteración allí, pues evidentemente lo que va a ocurrir en este tipo de delincuentes es alivio en la tensión criminal de estos sujetos. Pero no solamente desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de desarrollo cognitivo, sino también de las lesiones que allí pueden ocurrir. Un caso Phineas Gage, un trabajador en una mina en Estados Unidos, manipulando explosivos, ocurrió un accidente, hubo una explosión y una barra atravesó del pómulo izquierdo la corteza prefrontal. Vivió este sujeto, pero lo que importa para la ciencia aquí es que su conducta, que primero era una conducta apacible, una conducta amable, empática, se transformó en una conducta violenta. Entonces, pues verdaderamente este tipo de casos son de interés para la ciencia
porque las políticas públicas van a estar destinadas a lo que ahora se está hablando, que es predecir el delito. Hace un momento comentaba yo sobre casos particulares que nosotros tenemos aquí en Venezuela. Hay un hombre que les invito a que lean sobre este tema, se llama José Dorángel Vargas, llamado el Comegente. Practicaba el canibalismo, las personas que él asesinaba, está privado de libertad, por supuesto. Pero imaginemos que nosotros podamos identificar en este sujeto alguna alteración del punto de vista neurológico, aplicando esta ciencia, la neurociencia, la neuroimagen, y ser que concluyente con un grupo multidisciplinario, por supuesto, como abogados, criminólogos y apoyándose en neurólogos, psicólogos, psiquiatras, que nos permitan establecer qué razones motivaron a este sujeto, si hay un tumor, si hay una alteración cerebral, del punto de vista biológico, del punto de vista químico, pero así como este sujeto, ¿cuántos privados de libertad tenemos en los centros penitenciarios en Ecuador, en Venezuela? En el centro policial en el Táchira, que es el estado donde estamos, donde funciona la sede de la universidad en el estado Táchira, hay un centro policial que alberga allí más o menos 100, 120 privados de libertad, pero de ellos 54 privados de libertad por abuso sexual, y que usted a través de estos exámenes pueda determinar que allí alguno de ellos pues tiene algún tumor que le haya afectado esa parte del cerebro, específicamente el sistema límbico, y poder predecir, prevenir el delito con tratamiento clínico que se le haga a este sujeto. Entonces, es un tema que resulta interesante, novedoso para la ciencia, estos aspectos desde el punto de vista de la neurocriminología. No sé si tienen alguna pregunta, quisiera escucharlos, por favor, sobre este tema, su opinión, su experiencia desde la función policial. Carlos, le escucho. Vi que abrió el micrófono. Buenos días, Carlos. Sí. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Excelente. Sí, doctor, me queda una pequeña interrogante. A la Si bien orden. es cierto, sí, sí me escucha, Permiso. doc. Fuerte y claro. Voy a tomar café. Permiso. Ah, no, perfecto. Sí, me quedé con una inquietud. Si bien es cierto, usted ha manifestado que el objetivo de la neurociencia o la neurosociología es a través de la Neurocriminología. Neurocriminología. neurociencia, es Ujú. prevenir el delito, ¿no? Y estos, con esta casuística que usted nos ha dado. Pero más bien lo que he notado es de que se ha podido evidenciar estos tumores o estas afectaciones de carácter neurológico, ¿no? Ya Ajá, después de que estas personas han sido capturadas y se han sometido a las necropsias de ley. ajá. Pero ¿cómo identificarlas antes de? Eso es una primera Bueno, pregunta. bueno, Y segunda vamos a pregunta, empezar. Ajá. también respecto de que usted dijo que podía ser o tenía una alta carga de componente patógeno, puede ser que el asesino serial también nace, ¿no? ¿Se ha visto tal vez usted o de su experiencia conoce algún caso de un hijo de un asesino serial que también tenga estos trastornos o Bueno, no se podría mire, Anabela, una niña de 11 años en Estados Unidos, 11 años, asesinó a dos niños, los estranguló. Se determinó científicamente, les decía hace un momento, igual que en el caso de José Alfredo Garavito, que estos sujetos sentían placer, no tenían una alteración o una modificación, ningún tumor en el cerebro, pero sí generaban sustancias químicas, generan sustancias químicas que acuden sin remordimiento a la comisión de un hecho punible. De manera natural, normal, nosotros no hacemos eso. Y allí nos ponemos en evidencia lo que son las neuronas espejo. Nosotros nos ponemos, fíjate, cuando usted observa que otro está sufriendo un dolor intenso, un accidente de tránsito, una imagen, usted siente repudio, repudia esa imagen, repudia esa escena. No, estos sujetos sentían placer y por tanto acudían con mayor frecuencia a la comisión de hechos punibles que otras personas normales. Pero la pregunta que usted me hace sobre cómo identificar a los sujetos, bueno, la neurocriminología es una ciencia reciente, de 20, 25 años, pero toma como base principalmente los privados de libertad. César Lombroso, César Lombroso, el padre de la criminología en el siglo XVIII o siglo XIX, comenzó a plantear la idea del delincuente nato. ¿Qué significa esto? Que el criminal nace y que tiene características faciales únicas y similares con otros criminales.
Por ejemplo, el tamaño del cráneo, la anchura de la nariz, la anchura de la mandíbula, los ojos hundidos. Todo aquel que tenía esa característica era considerado un criminal. César Lombroso hace 200 años planteaba esa tesis. Por supuesto, no tenía sustento científico a través del tiempo, pero no estaba errada su postura. Fíjate que 200 años después, con la aparición de técnicas científicas como la resonancia magnética, como los electroencefalogramas, como las resonancias, las apliqué ahorita, las resonancias físicas magnéticas, entre otras formas que puedan captar en tiempo real imagen de nuestro cerebro, puede determinarse si un sujeto tiene propensión al delito mucho mayor que otro. Ahora, ¿cuál sería estadísticamente hablando, los sujetos a investigar? Bueno, es muy difícil ir en la calle y apreciar, no, mire, este sí, este no. Bueno, habrá que tomar desde nuestros centros penitenciarios, por eso yo llamaba hace un momento la profilaxia carcelaria o la profilaxia penitenciaria, habrá que tomar desde allí esos posibles candidatos. Evidentemente eso requiere un gran esfuerzo, requiere una gran inversión desde el punto de vista económico, horas hombre, desde el punto de vista técnico, recursos humanos, una serie de aspectos técnicos, pero que más adelante van a ser necesarios porque la sociedad así lo reclama. Si usted logra identificar un sujeto de esto con una situación de esta, como la que explicamos, pues va a requerir un tratamiento médico, un tratamiento clínico, que va a mejorar la condición de vida de él y por supuesto, mi querido amigo, va a reinsertarlo verdaderamente, efectivamente lo va a reinsertar de manera productiva a la sociedad porque al final de cuentas eso es lo que el sistema penal pretende. ¿Está respondida a su pregunta, Santiago? ¿Alguien más, por favor? Ajá, alguien, Vera Mauricio, buenos días, Vera. ¿Me escuchan? ¿Aló? Doctor, yo le planteé una segunda pregunta. En su experiencia, ¿ha visto que tal vez Ajá. se han heredado si el papá tuvo sus trastornos o se ha visto que el hijo Bueno, también? mira, no es determinante, pero fíjate lo que usted explica. Se ha determinado, mira, la sociología criminal, cuando habla de los aspectos de la herencia, nosotros a través del cordón umbilical, la mujer que tiene ingestas de alcohol en en su periodo de gestación, hay, por supuesto, el bebé también va a asimilar estas sustancias que la madre está consumiendo, sustancias estupefacientes, psicotrópicas y el alcohol. Evidentemente, allí ah, no es determinante, no es determinante, ojo. Son otros factores externos también los que van a influir. Por eso algunos dicen que el hombre nace con la pistola un 30% y la sociedad es lo que va a hacer que apriete el gatillo. Pero hay una predisposición real, cierta, de que ese futuro ser que está por nacer tenga una predisposición a la comisión de hechos punibles. El sujeto que usted hace referencia, que sea un criminal, no hay una certeza clara de que en la transmisión genética de ese padre hacia su niño, pues evidentemente transmita ese gen criminal. Aun cuando en los años 70 se, se hablaba de un cromosoma adicional. Nosotros los seres humanos normalmente tenemos 46 cromosomas. Si hay un cromosoma adicional, el cromosoma 47 es el cromosoma que puede llevar a la propensión de hechos punibles. Pero esto es importante analizarlo, porque aun cuando no son concluyentes en los trabajos científicos, pues sí van ahondando en la investigación para poder identificar qué razones, qué motivos en la personalidad del criminal lo llevaron a la comisión de hechos punibles, las razones y los motivos. Pero ahora se estudia desde el punto de vista neurológico las razones y los motivos en el cerebro que llevaron a ese sujeto a la comisión de un hecho punible. ¿De acuerdo? ¿Alguien Perfecto, más? gracias. No se preocupe. ¿Alguien más? Pero no todos a la vez, que me aturde. Ajá, Santiago, vamos al azar, pues, democráticamente, dedocráticamente más bien. Eh,
Hoy es la última clase. Quisiera escucharlo, por favor. Diego, buenos días. Tu opinión sobre este tema, sobre la neurocriminología, Diego. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Perdón que Excelente, estaba Diego. dentro de la patrulla y no podía hablar. No, no, no se preocupe, Diego. Le escucho. Ya, más que todo, yo tengo una pequeña consulta. Nosotros cuando hablamos de profilaxis carcelaria, Ujú. ¿cree que en algún momento dentro de este mismo tema se pueda controlar una parte del problema tratándolo sociológicamente, tratándolo con, ¿cómo se puede decir? Con psicología. Mira, totalmente, mira, yo creo en eso, Diego, pero no solamente desde el punto de vista psicológico, yo creo más bien en un tratamiento clínico. Yo creo que el privado de libertad que ha cometido delitos, pero no hablemos de que se llevó un teléfono, fíjate que los delitos son emocionales, hay una situación emocional o una situación más bien calculadora, ¿no? Con premeditación. Pero lo que usted me pregunta en los centros penitenciarios hay un abordaje que se hace de forma universal, con diferentes criterios, pero de manera universal se hace un abordaje de un grupo multidisciplinario, un psicólogo, un psiquiatra, un delegado de prueba, que va a entrevistar a los privados de libertad que han cometido diferentes delitos y va a determinar en la entrevista si está apto o no para obtener a un beneficio de carácter procesal luego de haber cumplido cierta parte o cierto porcentaje de la pena impuesta. Ocurre en Ecuador, ocurre en Venezuela. A lo mejor algunas cuestiones técnicas varían, pero ocurre de esa forma. Pero lo que usted me pregunta, mira, yo creo en eso, amigo Diego, que me preguntó, ¿no? Yo creo que el privado de libertad debe recibir, una vez que se identifique alguna alteración desde el punto de vista genético, cerebral, tratamiento clínico para mejorar su salud mental. Y si mejora la salud mental de este sujeto, pues va a mejorar eh, su comportamiento dentro de la sociedad cuando se incorpore nuevamente. Y lo más importante aún es que se puede predecir la comisión de hechos punibles porque la autoridad lo tiene identificado. Mira, resulta ser, por darte un ejemplo, Pedro, Juan, tiene un tumor. Por eso le decía, se requiere un grupo multidisciplinario. Tiene un tumor que le ha provocado esta conducta. Vamos a hacerle seguimiento a este sujeto. Está para darle libertad, pero debe darles unas medidas de aseguramiento, por ejemplo, visita rutinaria a un centro clínico, a un centro psiquiátrico. Y la vida de ese sujeto va a estar acompañado de mejoramiento de la vida en un colectivo. Bien. Ya, mi dog. Y en este caso nosotros sí, nosotros conocemos lugares donde hablemos del precometimiento de un crimen. Ujú. Desde las escuelas, hay muchos lugares donde las escuelas son susceptibles a este tipo de entornos, donde lo antisocial es común en todos los ámbitos y adoptan una pequeña parte los niños. Ajá. En estos lugares, en estas escuelas, también sería bueno también ayudar, Mire, ayudar pero fíjate, psicológicamente pero o... sí, mira, es que nos quedan 10 minutos. Fíjate, lo que usted plantea también es interesante, porque en las escuelas es donde se está formando los futuros hombres, las futuras mujeres. Ustedes tienen la tercera actividad, la influencia que tienen los juegos de video en la conducta de los niños. Hay una psicóloga, Marian Rojas, de origen español, que habla mucho sobre sobre posponer la recompensa. Los niños, cuando se vuelven adictos al uso del teléfono y la violencia en los juegos de video, como lo dije hace un momento, nuestro organismo genera sustancias de la hormona de la felicidad y al tener acceso inmediato, pues segrega esa sustancia y por lo tanto se convierten adictos a los juegos de video porque quieren pasar sus niveles. Cada juego de video pues tiene un nivel más complicado que el otro y eso pues genera una
una atracción, una necesidad de estar al pendiente de este juego de video. Pero en las escuelas, en los casos que usted me comenta, yo creo que debe hacerse constante abordaje psicológico, terapéutico a nuestros niños en nuestras escuelas. Los niños y las niñas y los adolescentes deben estar en constante tratamiento y en charlas más bien sobre lo que es la delincuencia, sobre lo que es la violencia. El docente, fíjate, en el ICSE, en ese ICSE vital de nuestra vida, nosotros pasamos por diferentes etapas de nuestro desarrollo humano y en las diferentes etapas pues hay diferentes actos delictivos, hay diferentes actos violentos. En las escuelas lo primero que encontramos es lo que han llamado ahorita el bullying, una violencia escolar. Luego en la pubertad, abusos sexuales como víctimas, inclusive hechos violentos. Hay un criminólogo venezolano de nombre Fermín Mármol García, habla aquí en Venezuela de los cocosecos, así lo ha definido el sicario que va, asesina, acribilla a un sujeto por encargo sin sentir el mayor remordimiento porque en su mente lo ha llamado él, no tiene nada, es vacío, no siente remordimiento. Pero a medida que el hombre va creciendo, se vuelve calculador. Y ahí es donde aparecen otro tipo de delitos como la estafa. Un hombre de 25 o 30 años tiene más de predisposición a cometer delitos de esta naturaleza que un joven de 15 o 18 años y así sucesivamente. Y encontramos, por ejemplo, ya en el adulto mayor, en la senilidad, la propensión por su declive en términos sexuales, la virilidad, lo viril, la propensión a la comisión de hechos o delitos de abuso sexual en niños, niñas, adolescentes. Hay un alto porcentaje que el adulto mayor tenga participación y responsabilidad en este tipo de delitos. Lo que me preguntabas nuevamente, estoy convencido de que los niños en nuestras escuelas requieren constantes charlas relacionadas con este tema. Eh, y por supuesto, identificar el docente es el que primero tiene contacto con el niño y puede identificar si en su casa existe violencia, si es una persona que tenga un niño con cierto comportamiento violento, a donde no tenga atención a lo que ocurre allí en la escuela o con sus compañeritos, los golpea, los castiga, les hace sufrir violencia. Entonces ese niño identificado a través del docente, pues perfectamente puede la escuela, ojalá y soñemos con esa realidad, ¿no? De tener en nuestras escuelas o en los sistemas, en los sistemas de nuestra seguridad algún tipo de institución o organismo que acuda al llamado y brinde el tratamiento psicológico a esta familia, determinar las razones por las cuales pues allí ocurre esa violencia y atacar a tiempo, tempranamente, las soluciones para este niño. Bien, ¿estamos claros? Respondí a su pregunta, amigo. Ajá. Carlos quiere volver a Porque intervenir. estaba, no, me dijo que estaba formando, estamos con las elecciones del día de mañana y Ah, ok, perfecto. Bueno, muchachos, quiero agradecerles la participación de ustedes a esta materia. Resulta para mí interesante conversar sobre esto. Eh, Son nuevos términos, en especial la neurocriminología. Quería conversarlos con ustedes en este módulo de esta materia. No se queden, por favor, con lo que hemos visto en clase. Traten de indagar, sobre todo ustedes que forman parte del sistema policial en su país, para poder comprender por qué el sujeto acude a un delito, por qué el sujeto acude a la comisión de un hecho punible. Antes, la década de los años 20, años 30, antes de que apareciera Enrique Ferri, nos hablaba de la victimología, el delito se estudiaba solamente desde el delincuente. Pero sabemos en la actualidad que el delito no solamente debe ser estudiado desde el infractor de la ley, sino desde la víctima, lo que algunos han llamado el ictercrimen y el ictervictimae. Cuando estas dos cosas se unen, aflora allí, aparece el delito. Yo quiero concluir rápidamente con estas palabras de Matthew Richard. Es considerado el hombre más feliz de la humanidad, ¿no? ¿Y por qué dicen que es el hombre más feliz de la humanidad? Bueno, porque tiene la capacidad, es un monje budista, tiene la capacidad de producir esas hormonas de la felicidad que hablamos ahorita, hace un momento, dopamina, oxitocina, con solo la meditación,
Con solo meditar, esta persona tiene la capacidad de tener plenitud. Se ha calculado con la expresión más pequeña, que es el nanogramo, que este sujeto pues, puede segregar estas hormonas 2.500 veces más que las personas normales. Entonces, por qué quiero finalizar con él? Porque en una entrevista se le preguntó cómo hacemos las personas normales, cómo hacemos nosotros, las personas normales, para eh, tener esa sensación placentera de felicidad que tiene este sujeto, esta persona. Y él refirió que la única manera que puede una persona distinta a él tener esa sensación de felicidad es haciendo el bien, es ayudando, tener empatía, servir, agradar, buscar la manera de ayudar. Entonces, y eso nosotros, aun cuando constantemente lo practicamos, muy pocas veces lo percibimos, pero entonces tenemos que ser multiplicadores de eso, ¿de acuerdo? Entonces, con esto quiero finalizar este módulo, esta materia, desearle el mayor de los éxitos en las próximas materias que ustedes vayan a cursar en el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado. Que tengan un feliz fin de semana. Por favor, si tienen dudas, envíenme un audio, un mensajito al privado o al grupo, que inmediatamente pues le voy a responder sobre las actividades que tienen pendientes. Sí, por favor, hasta el domingo de la próxima semana, creo que es 28 de abril, tienen oportunidad para presentar, esas actividades. Ya algunos compañeros ya han sido evaluados, pero hay otros que no han presentado las actividades y no va a haber más prórroga. La universidad no me va a dar más prórroga. Entonces, si no las presentan, pues no van a poder ser evaluados y por tanto no van a aprobar la materia. ¿De acuerdo? Bueno, Listo, doctor, entendido. señor, bueno, que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.